¿Era realmente seguro subirse a este auto? La historia de tres norteamericanas, con el corazón roto en una ciudad vecina, que encontraron la felicidad absoluta en un remis de Buenos Aires. ¿De verdad me voy a Sudamérica? Catherine, Melanie y Naomi, tres jóvenes norteamericanas que compartían un departamento y la rutina del trabajo en el caos de Nueva York, estaban a punto de embarcarse en su primera aventura por el Cono Sur. Habían recorrido Europa, se habían maravillado con las postales de América Central, pero el sur del continente era un territorio inexplorado, una promesa de tango, pampas y misterio. Para este viaje, habían planeado una ruta de 10 días que la llevaría primero a Uruguay y luego a Argentina. En la cafetería del aeropuerto JFK, rodeadas por el murmullo políglota de viajeros, las tres se inclinaban sobre sus celulares, investigando lugares y costumbres locales con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Montevideo parece tranquilo, dijo Catherine, la planificadora del grupo, frunciendo el ceño mientras leía un blog de viajes. Dice que es como una versión más chica y melancólica de Buenos Aires. Mucha historia, la Rambla. Y Buenos Aires se ve tan vibrante, ¿no?, interrumpió Melanie, la soñadora, mostrando en su pantalla fotos de Caminito y del Obelisco iluminado de noche. Es la cuna del tango, la París de Sudamérica, che, qué contraste. Dos ciudades tan distintas, tan cerca una de la otra. Mientras charlaban, el corazón les latía con la fuerza de la expectativa. Naomi, la más observadora y pragmática de las tres, sorbió su café con leche y suspiró. Solo espero que todo salga bien. Dicen que el ritmo allá es otro. Antes de subir al avión, fue Melanie quien selló el momento con una frase cargada de optimismo. Chicas, este va a ser un recuerdo para toda la vida, se los aseguro. Unas cuantas horas y una película mediocre más tarde, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo. Cuando el anuncio de llegada resonó en la cabina, Catherine pegó la cara a la ventanilla, esperando una vista que la deslumbrara. El aeropuerto era moderno, sí, pero extrañamente silencioso, casi vacío. Un pasillo largo y minimalista las condujo a Migraciones, donde el oficial las atendió con una parsimonia que bordeaba la indiferencia, sellando sus pasaportes sin mirarlas a los ojos. Bueno, ya estamos acá, pensó Catherine, tratando de contagiarse del optimismo de Melanie. Pero ese optimismo incipiente no tardó en desvanecerse. La pesadilla comenzó en la cinta de equipaje. «Esperen un segundo, ¿dónde está la rueda de mi valija?», exclamó Catherine con incredulidad. Su valija flamante, comprada especialmente para el viaje, tenía una de las ruedas completamente arrancada, colgando de un trozo de plástico. La de Naomi, por su parte, tenía una abolladura enorme en una esquina, como si la hubieran usado para jugar a los bolos. Era evidente que el equipaje había sido tratado sin el más mínimo cuidado. Las tres corrieron al mostrador de la aerolínea para explicar la situación. La respuesta que recibieron fue un balde de agua fría. Y bueno, son cosas que pasan, dijo el empleado con un encogimiento de hombros. No podemos garantizar nada con el equipaje. La próxima vez, tengan más cuidado. La falta total de empatía y la insinuación de que la culpa era suya las dejó sin palabras. En Estados Unidos, una disculpa y una oferta de compensación habrían sido el procedimiento estándar. La próxima vez, murmuró Naomi, atónita. No son ustedes los que tienen que tener cuidado. La primera impresión de Uruguay, la que tanto habían idealizado, se hizo añicos en cuestión de minutos. Habían leído en algunos foros que el trato en algunos servicios de la región podía ser un poco rústico, pero jamás imaginaron que les tocaría a ellas. Vamos al hotel, dale, dijo Melanie, intentando rescatar algo de ánimo. Arrastrando las valijas dañadas, las tres se dirigieron en silencio hacia la parada de taxis. Nadie decía nada. Un viento húmedo y pesado, cargado con el olor del Río de la Plata, les pegaba en la cara, presagiando lo que vendría. Las puertas automáticas del aeropuerto se abrieron y una bofetada de humedad las envolvió. El aire pegajoso y denso de Montevideo era completamente diferente al de Nueva York. Catherine, Melanie y Naomi arrastraron sus valijas en un silencio tenso hasta la fila de taxis.
La humedad, el vuelo largo y el estrés por el equipaje roto dibujaban en sus rostros una expresión de agotamiento profundo. Por lo menos, espero que podamos descansar tranquilas hasta el hotel, susurró Melanie para sí misma. Subieron al primer taxi de la fila, un auto de color negro con algunos años encima. El conductor, un hombre de mediana edad con una expresión agria, ni siquiera las miró. No dijo una palabra. Simplemente encendió el taxímetro y arrancó con un tirón seco. A este hotel, por favor, dijo Naomi, mostrándole la pantalla de su celular. El hombre le echó un vistazo de reojo, sin asentir ni negar, y pisó el acelerador. A los pocos minutos, Melanie, que observaba el taxímetro con desconfianza, frunció el ceño. Che, esto no está subiendo demasiado rápido. Los números en la pantalla saltaban a una velocidad inusual, 100, 200, 300 pesos uruguayos. Claramente, no era la tarifa promedio que habían investigado. No puede ser que suba así. Algo anda mal acá, la voz de Catherine ya sonaba tensa. El conductor permaneció en silencio todo el trayecto. De vez en cuando, las miraba por el espejo retrovisor, sus ojos ocultos tras unos lentes de sol gastados. De repente, aceleraba a fondo para luego clavar los frenos bruscamente en el siguiente semáforo. El auto se sacudía, y cada cambio de carril era una maniobra violenta acompañada de un bocinazo impaciente. La tensión dentro del vehículo era palpable. «Esto es demasiado peligroso», exclamó Catherine justo cuando el auto frenó en seco, haciéndolas rebotar hacia adelante. Naomi se agarró instintivamente del respaldo del asiento delantero. «Me quiero bajar ya», susurró Melanie, pero nadie se movió. El aire enrarecido, la presión y el silencio del conductor solo aumentaban la sensación de inseguridad. Finalmente, al llegar al hotel, el hombre señaló el taxímetro sin decir palabra. La cifra que mostraba era el equivalente a unos $50. «¿Qué? Es carísimo», intentó protestar Catherine. El conductor suspiró con fastidio y la fulminó con la mirada. En ese instante, la atmósfera dentro del auto se volvió gélida. «Basta, paguemos y bajemos», dijo Naomi. En silencio, las tres juntaron el dinero y se lo extendieron. Apenas bajaron del taxi, se miraron entre ellas. Nadie articuló una palabra. No había pasado ni una hora desde que habían aterrizado, y el espíritu del viaje ya estaba por el suelo. «Todos los taxis acá son así», murmuró Melanie con voz cansada. «No sé, che. Pero me parece que esto es la realidad», suspiró Catherine, y se encaminó hacia el lobby del hotel, todavía preocupada por la rueda rota de su valija. Al entrar en el lobby, un pequeño rayo de esperanza se encendió en sus corazones. La decoración era bastante prolija y el aire acondicionado funcionaba. «Quizás acá adentro la cosa mejore», pensó Catherine. Hicieron el check-in y, en cuanto entraron a la habitación, esa pequeña esperanza se desvaneció por completo. «No, es un chiste», dijo Naomi mientras levantaba el cubrecama para revelar unas sábanas viejas y arrugadas. Había manchas de dudosa procedencia en la alfombra, y al abrir la puerta del baño, un olor a humedad y encierro las golpeó. Melanie asomó la cabeza para ver la ducha y apartó la cara al instante. «Ni loca me baño acá. ¡Qué asco!». No tenían fuerzas para arrastrar las valijas y buscar otro hotel. Estaban agotadas por el estrés del viaje y la seguidilla de malas experiencias. «Bueno, es solo por unas noches», se consolaron mutuamente. «Salgamos a comer algo para cambiar el aire». Se arreglaron un poco y salieron a la ciudad. Se dirigieron a una de las zonas más recomendadas de Montevideo, un barrio lleno de luces tenues, bares y turistas. «Bueno, acá hay bastante movimiento», dijo Melanie, con un tono un poco más animado. A primera vista, la calle principal parecía tener su encanto, con sus edificios antiguos y sus adoquines. Pero a medida que caminaban, empezaron a notar los detalles. Botellas de plástico vacías, pañuelos usados y bolsas de supermercado rodaban por las veredas impulsadas por el viento. Vieron a un grupo de jóvenes escupir sin reparo contra la pared de un edificio histórico. «¿Qué es esto?»,
¡Qué suciedad!, exclamó Catherine, y tanto ella como Melanie pusieron cara de asco ante el comentario de Naomi. La realidad era muy distinta de la imagen pulcra y ordenada que se habían hecho de Uruguay. Bueno, comamos algo. Seguro que con la panza llena todo se ve mejor, intentó animar Melanie. Entraron en un famoso restaurante de chivitos, recomendado en todas las guías. Pero allí las esperaba otra sorpresa desagradable. El mozo les tiró los menús sobre la mesa y se fue sin decir nada. Cuando intentaron hacerle una pregunta sobre un plato, apenas les respondió. La comida llegó rápido, sí, pero parecía hecha por una máquina, sin alma ni dedicación. Cuando Melanie volvió del baño, su cara era un poema. Mejor no vayan. El piso está todo mojado y lleno de pisadas. Para cuando llegaron los platos, ya no tenían ganas de saborear nada. La mesa estaba en silencio. Naomi murmuró en voz baja, yo siempre pensé que Uruguay era un lugar súper prolijo y tranquilo. Sí, no es como me lo imaginaba. Ya estoy un poco cansada, la verdad, completó Catherine. Las tres apenas tocaron la comida que tenían enfrente y se quedaron calladas un buen rato. Era apenas el primer día de su viaje, y sentían que el alma se les había quedado en Nueva York. Después de 2 días en Montevideo, las caras de las tres chicas reflejaban un cansancio profundo. Jamás habían pensado que el tan esperado viaje a Sudamérica estaría cubierto por una atmósfera tan pesada en apenas 48 horas. Buenos Aires será de verdad diferente, murmuró Naomi en un banco del aeropuerto de Carrasco, mientras esperaban su vuelo. Melanie no respondió, se limitaba a mirar sin mucho interés fotos de lugares turísticos de Argentina en su celular. Catherine, con los ojos cerrados, había echado la cabeza hacia atrás y miraba el techo en silencio. La atmósfera entre las tres ya no era de expectativa, sino de pura preocupación. Incluso después de subir al avión, casi no hablaron. Solo cruzaban miradas de vez en cuando y asentían vagamente, como si estuvieran confirmando un sentimiento compartido, no querían volver a decepcionarse. Un par de horas más tarde, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Apenas bajaron y pusieron un pie en la manga, las tres se quedaron sin palabras. A diferencia del aire pesado y húmedo de Carrasco, en Ezeiza se respiraba un aire fresco, limpio y agradable. La iluminación era suave, y todo el aeropuerto estaba decorado en tonos tranquilos y elegantes. El piso de granito brillaba tanto que reflejaba las luces como un espejo. Esto es Argentina, dijo Naomi con un asombro genuino. Melanie asintió, añadiendo, me sorprende que no haya tanto ruido, que no sea un caos. El aeropuerto de Montevideo, aunque pequeño, les había parecido desorganizado y ruidoso. En cambio, aquí solo se oían los anuncios necesarios y el murmullo de los pasos de la gente, que se movía con una calma ordenada. Pero lo que más la sorprendió fue el baño. Apenas abrieron la puerta, se encontraron con un espacio que parecía el de un hotel de lujo. El suelo estaba impecable, el aire olía a un perfume floral suave, el papel higiénico blanco y mullido estaba perfectamente dispuesto en cada cubículo, y había un pequeño cartel que indicaba la última hora de limpieza. No lo puedo creer. Ayer estuve en un baño que era un asco, susurró Naomi. Melanie abrió los ojos como platos y soltó una risita. ¿Esto es el baño público de un aeropuerto? El ambiente del viaje comenzó a relajarse un poco. Por primera vez en días, Catherine se miró en el espejo y sonrió. Sentía que por fin podía resetearse. Pero aún no sabían que, después de esto, les esperaba una experiencia que cambiaría por completo la impresión de su viaje, un viaje en un remis argentino. Al salir a la sala de arribos del aeropuerto de Ezeiza, vieron una fila perfectamente ordenada de autos negros y amarillos. Las carrocerías brillaban bajo las luces, y los conductores, vestidos de forma prolija, esperaban de pie junto a sus vehículos. Aunque todo parecía impecable, se acercaron con desconfianza. ¿Estará todo bien, de verdad?, preguntó Melanie con un dejo de preocupación. Naomi suspiró levemente en lugar de asentir. El miedo que habían pasado en Montevideo todavía estaba fresco en su memoria.
Las tres se miraron en silencio y se acercaron con cautela a una de las cabinas de las empresas de remises oficiales. Un hombre sonriente las atendió. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas, ¿a qué barrio van? Le dieron la dirección de su departamento en Palermo. El hombre les indicó la tarifa fija, les dio un ticket y señaló un auto que las estaba esperando. En ese momento, el conductor, un hombre de unos 50 años con una camisa impecable, se acercó, les abrió la puerta trasera y dijo: «Adelante, por favor». Nos abrió la puerta, susurró Catherine, que no salía de su asombro. En el extranjero, lo normal es que el pasajero abra y cierre su propia puerta. Este simple gesto de cortesía, casi olvidado, las tomó por sorpresa. Quizás esto sí va a ser diferente», murmuró Naomi, con una emoción que ya no podía disimular. Y lo que vino después fue aún más sorprendente, el servicio del conductor. «Bienvenidas a Buenos Aires, ¿tuvieron buen vuelo?». Con una voz amable y un acento porteño cantarín, tomó sus valijas con un cuidado exquisito y las depositó suavemente en el baúl. Su actitud era la de un concierge de un hotel de 5 estrellas. «Pónganse cómodas. Las llevo por el camino más seguro y rápido». Que contraste con el conductor hosco y silencioso de Montevideo. El interior del auto también era impecable. Los asientos estaban cubiertos con fundas limpias, había almohadones prolijos y un suave aroma a lavanda flotaba en el aire. ¿En serio esto es un remis?, se preguntaron las tres con la mirada. Los asientos eran cómodos, como los de un auto nuevo, y el motor apenas se oía. Cuando el auto arrancó con una suavidad increíble, la sorpresa fue en aumento. «¡Guau, qué suave maneja!», dijo Melanie. Ya fuera al tomar una curva o al detenerse en un semáforo, no había ni un solo tirón. La conducción era delicada, sin frenadas bruscas ni bocinazos, totalmente opuesta a la del taxista temerario de la otra orilla del río. «Si agarramos por acá, evitamos los semáforos de la General Paz y llegamos más rápido, ¿les parece?», dijo el conductor amablemente, mirándolas por el espejo retrovisor. Estaba eligiendo un atajo que solo un local conocería, pensando en la comodidad de sus pasajeras. «Sí, claro, gracias», respondió Catherine, asintiendo con una admiración sincera. Además, cuando llegaron a destino, la tarifa fue exactamente la que les habían dicho en el aeropuerto. No sintieron que las estafaban ni un poco. El conductor era honesto. Cuando Melanie sacó su billetera para darle una propina generosa, movida por la gratitud, el hombre sonrió e hizo un gesto con la mano. «No, por favor, con eso está perfecto. Guarden la plata para disfrutar de la ciudad. Que tengan una estadía espectacular en Argentina. En Estados Unidos, y ciertamente después de su experiencia en Uruguay, dar propina era la norma. Que alguien la rechazara con tanta amabilidad era una costumbre que las dejó maravilladas. ¿Qué fue todo esto?». «Fue perfecto», dijo Naomi al bajar del auto. Se quedaron paradas un momento frente al edificio. Sin duda, era la primera vez que descubrían que un simple viaje en auto podía reconfortar tanto el alma. Mientras bajaban del remis y esperaban sus valijas frente al edificio, el conductor bajó un poco la voz y les preguntó con simpatía: «Disculpen la pregunta, ¿ustedes son de Estados Unidos, no?». Las tres se miraron, sorprendidas, y asintieron. «Sí, somos de Nueva York, ¿cómo se dio cuenta?». El conductor respondió con una sonrisa un poco tímida: «Es que mi primo vivió 10 años en Queens. Siempre me cuenta historias de allá. Y bueno, el acento ayuda». «Ah, qué increíble», exclamaron las tres, cuya sorpresa no podía ser mayor. Ahora entendían de dónde venía esa mezcla de profesionalismo y calidez. «Aunque ahora manejo un remis acá en mi país», continuó él, «me gusta que los que vienen de afuera se lleven la mejor impresión posible, que disfruten al máximo». Sus palabras sinceras hicieron que las tres sonrieran de forma natural. «Y díganme, chicas, ¿no están cansadas? Recién llegan, ¿no habrán cenado todavía, no?», preguntó. Naomi respondió con un poco de duda: «No, la verdad que no. En Uruguay pasaron tantas cosas que ni siquiera pudimos disfrutar de una buena comida».
Al oír eso, la cara del conductor se puso seria. Se lo tomó casi como una ofensa personal. No, no puede ser. Se llevaron una mala impresión. Tienen que comer bien acá. Olvídense de todo, esta noche se van a comer la mejor milanesa de su vida, dijo con una convicción que no admitía réplica. Si me permiten, se ofreció, les recomiendo un bodegón que queda cerca de acá. No es un lugar para turistas, es donde vamos nosotros, los de acá. Yo mismo voy de vez en cuando. Catherine se inclinó hacia adelante de inmediato. ¿Nos puede dar el nombre, por favor? Claro que sí. Es un poco difícil de encontrar, pero está a unas 10 cuadras. Es por un callejón, tienen que buscar bien el cartelito. El conductor anotó con cuidado el nombre del restaurante y las indicaciones en un papel. Antes de despedirse, repitió con la misma amabilidad, que la pasen de 10, chicas. Y bienvenidas a Argentina. Cuando el remis se alejó, las tres se quedaron paradas en la vereda un buen rato. Un solo viaje en auto había cambiado por completo la percepción que tenían del país. Sí, es como si todo el estrés que sentimos en Uruguay se hubiera borrado de golpe, dijo Melanie. Después de hacer el check-in y dejar las valijas, se dirigieron directamente al bodegón que les había recomendado el conductor. Siguiendo sus indicaciones, caminaron por calles arboladas hasta encontrar un pequeño local con un cartel sencillo. El interior tenía una atmósfera tradicional, con apenas unas mesas y una barra, y un aroma indescriptible a comida casera flotaba en el aire junto al vapor que salía de la cocina. En cuanto probaron las milanesas a la napolitana que pidieron, las tres se miraron sin decir nada. ¿Qué es esto? Es increíblemente rica, exclamó Melanie. La carne tierna, el queso derretido, la salsa de tomate casera y las papas fritas perfectas. Quizás la valoramos más por la mala experiencia que tuvimos en Montevideo, no, dijo Naomi riendo. Melanie asintió. Puede ser, pero un sabor así es difícil de encontrar, incluso en Nueva York. Una experiencia gastronómica inesperada, nacida de un viaje en remis. El viaje que, unas horas antes, estaba lleno de dudas y temores, se estaba transformando, lenta pero segura, en un recuerdo imborrable. De vuelta en el departamento, Catherine se dejó caer en la cama. El sabor de la milanesa todavía le duraba en la boca. En el silencio de la habitación, las tres empezaron a hablar de aquel conductor, sin que nadie iniciara la conversación. Che, qué capo el tipo, ¿no? La voz de Naomi hizo que Melanie asintiera. No solo fue amable, se notaba que lo sentía de verdad. No eran solo palabras, eran sus acciones. Catherine abrió la galería de fotos de su celular. Tenía una foto del cartel del bodegón y otra del plato humeante de milanesa. Esta foto no la borro más en mi vida. Quizás fue por la pésima experiencia en Uruguay que hasta el más mínimo detalle en Argentina las conmovía tanto. Pero no era solo una comparación. La limpieza del aeropuerto, la prolijidad de los baños, la amabilidad del conductor todo había superado sus expectativas. Pensar que, apenas llegamos a Montevideo, se nos rompió la valija, recordó Catherine. El taxi fue una pesadilla, nos estafaron, y encima con esa cara de pocos amigos y la ciudad, que sucia estaba. Mientras hablaban, la conversación derivó naturalmente hacia sus impresiones sobre Argentina. Yo pensaba que Argentina iba a ser un país más caótico, más desordenado, confesó Naomi. Pero para nada. Hay reglas, y por eso la gente puede convivir tranquila. En Estados Unidos, la libertad es la base de todo, pero a veces esa libertad invade el espacio del otro. Acá en Argentina, parece que todos piensan un poco más en el de al lado. Las tres asintieron en silencio. Al final de su viaje por Sudamérica, nunca imaginaron que sus corazones se verían tan tocados. Argentina les había regalado una experiencia inolvidable que no habían previsto al planificar el viaje. Quisiera quedarme 3 días más en Buenos Aires, suspiró Naomi. Melanie estuvo de acuerdo al instante. No fuimos a ningún show de tango, y quiero ir a la feria de San Telmo. Sí, la próxima vez que vengamos a Sudamérica, venimos solo a Argentina y listo, concluyó Catherine.
A medida que el viaje llegaba a su fin, el deseo de volver a pisar suelo argentino florecía en el corazón de las tres. No era solo un sentimiento de turistas, era una confianza genuina en ese lugar. De regreso a Nueva York, no paraban de contarle a su familia y amigos sobre Argentina. El remis en Buenos Aires es increíble, el conductor nos abrió la puerta. Usaba una camisa impecable y nos ayudó con las valijas. Cuando quisimos darle propina, no la aceptó y nos dijo que disfrutáramos del viaje. Sus redes sociales se llenaron de fotos y textos. Todas eran experiencias que superaban con creces el estrés vivido en Uruguay. Y la reacción de la gente estaba llena de comentarios como, quiero ir a Argentina ya, o, qué emocionante. Caterina agregó un texto en una de sus publicaciones, en aquel momento, dudamos en subirnos a ese remis. Hoy, nos volveríamos a subir 1000 veces. Argentina se convirtió en un lugar inolvidable en nuestras vidas. Uno puede llevarse impresiones muy diferentes de un viaje, no solo por los paisajes y la comida, sino también por la gente que conoce. Para estas tres jóvenes norteamericanas, el encuentro con ese conductor de remis significó mucho más que un simple servicio. Fue un símbolo de una Argentina que cuida los pequeños detalles, los que no se ven a simple vista. Un aeropuerto limpio, un baño impecable, un servicio honesto y unas palabras cálidas. Todos fueron factores que las hicieron querer volver. Si alguna vez viajaste a Argentina, ¿qué tipo de experiencia tuviste? ¿Qué pequeños detalles te impresionaron? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió un poco, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal.